Hola, buenas noches. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Sí, María, te escuchamos bien. Listo, perfecto. Bueno, voy a comenzar eh, contándoles si hay personas nuevas, que somos Aprender, Servir y Vivir. Hoy un grupo que nos reunimos todos los días de la semana, pues en semana, a orar eh, por la situación por la cual estamos pasando, que no nos interesa proclamar ninguna religión en particular, sino que queremos mostrar cómo a través de cada una de las historias que construimos día a día, Dios se manifiesta de una manera simple y sencilla. Somos una escuela de servidores porque pretendemos que cada uno reciba y, y de lo que ha aprendido y de lo que ha experimentado de Dios y se extienda. Eso es lo que queremos, que cada persona que tenga contacto con nosotros conozca a Dios, crezca espiritualmente y de la misma manera pueda extenderse a las personas que lo rodean. Voy a comenzar haciendo una oración para que sea Dios poniendo las palabras en la boca de las personas que hoy vamos a intervenir. Bueno, Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo a través de mí hablando, que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras en mi mente, en mi boca, que no sea, Señor, yo quien intervenga, sino que seas tú a través de mí, Señor, como un canal que se extiende en la tierra, pero que viene de tu Padre amado. Ya. Bueno, eh, quería, esperen un segundo, quería aprovechar este espacio para hablarles de un aprendizaje muy lindo y quería compartirles algo que aprendí en esta cuarentena. Esta cuarentena ha sido muy especial para mí porque mi corazón anhelaba profundamente pasar más tiempo con mi esposo y que compartir más tiempo en familia. Y cuando yo escuchaba y sobre todo analizaba el panorama de todas las personas a mi alrededor y destacaba esa oportunidad de la vida de Dios, de poder pasar más tiempo en familia y compartir más tiempo en familia, me parecía muy especial y muy bonito. Y idealicé un poco mi cuarentena. Eh, Me llené de expectativas, de planes acerca de qué hacer como familia. Yo llevo más o menos 3 años de casada con mi esposo. Tenemos una, tenemos una niña de 2 añitos. No sé quién me pueda ayudar a silenciar las personas que entren. No sé si aquí se pueda. Bueno, como les estaba contando, entonces yo tengo 3 años de casada, tengo una hija de 2 años y cuando empezó la cuarentena tuve pues muchas expectativas acerca de, de cómo pasar más tiempo en familia y cómo compartir más tiempo en familia. Lejos de saber que Dios tenía un aprendizaje para mí muy diferente. Yo conocí a quien es hoy mi esposo en el grupo y nosotros fuimos
fuimos novios y desde el noviazgo Dios nos formó mucho para el matrimonio. Entonces Dios nos reveló temas muy bonitos y muy importantes, sanó muchísimo eh, todas las ideas falsas y equivocadas que teníamos en nuestra mente. Y sobre todo Dios, algo que nos enseñó es que el truco para ser feliz en el matrimonio y en cualquier relación es hacer feliz al otro. Es esforzarnos cada día porque el otro sea feliz. Y, y en esto descubrimos las diferentes maneras, pues nos dedicamos a esforzarnos por identificar cuáles eran las maneras de él y las mías de sentirnos verdaderamente amados. Entonces, bueno, son aprendizajes muy charros porque entonces en fechas especiales, cumpleaños, pues mientras nos conocíamos y hacíamos todo este proceso con Dios, pasábamos muchas burradas de detalles con grandes esfuerzos, de regalos muy elaborados, pero que finalmente no lograban cumplir eh, con el objetivo de que el otro se sintiera feliz o se sintiera amado. Y Dios a través de eso nos formó mucho, nos formó y aprendimos que era verdaderamente lo que al otro lo hacía feliz y que era en lo que nos teníamos que esforzar para que el otro fuera feliz. Yo entré al matrimonio teniendo eso muy claro. Sin embargo, Dios me reveló esta cuarentena que yo siempre he tenido como la balanza. Entonces, eh, no me enfocaba solo en la parte en la cual yo me esforzaba porque mi esposo se sintiera amado y se sintiera feliz, sino que yo siempre estaba comparando la balanza. Entonces yo hacía, me esforzaba, daba y siempre miraba mi lado. Y claro, la ley de la siembra y la cosecha no funciona de esa manera. Pues un sembrador no puede simplemente sembrar una semilla y al otro día fijarse en la tierra a ver qué ha crecido. Todo el proceso de la siembra funciona bajo tierra y parece invisible mucho tiempo y toma tiempo. Entonces, bueno, sin embargo, por los afanes pues del día a día, de la vida, eh, no era tan evidente, pero ahora en cuarentena yo empecé con muchas expectativas acerca de la vida que quería vivir ahora con mi esposo y mi esposo trabajando en casa. Entonces empecé a tener sobre todo muy presente esa balanza. Entonces a atender a mi esposo, a buscarlo, a buscar complacerlo, pero me daba cuenta que yo no obtenía un buen resultado, sino antes él se sentía sofocado. Y yo empecé a sentirme súper triste, súper frustrada y empecé pues como a acumularme eh, en un montón de argumentos y en una pataleta y yo siempre oraba para que Dios cambiara a mi esposo. Entonces yo le decía a Dios, Dios, yo no me estoy sintiendo amada, yo lo busco para abrazarlo, para darle besos, para atenderlo, le pregunto pues cada media hora si quiere algo de la cocina y me dice que no, pero a los 10 minutos se para y saca algo, yo me siento muy mal, cámbialo Dios, mostrale. Y yo oraba mucho hasta que una vez escuché en una clase de Biblia una reflexión, algo de que Dios le reveló a Pablo acerca de esas horas, o sea, que más que buscar orar para que Dios cambie al otro, aprovechemos esas oraciones para que Dios nos transforme a nosotros. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, ¡ah! Bueno, Dios, ¿yo cómo puedo aplicar esto a lo que me está pasando en este momento? Entonces, yo sabía que una manera en la cual mi esposo se sentía muy amado era a través de las palabras de afirmación. Entonces yo siempre trataba de expresarle cuánto lo admiraba,
de involucrarme en sus cosas, entonces yo era como un radar y yo escuchaba como todos los procesos en los que estaba en su trabajo y en la noche lo felicitaba, intervenía y él me decía como, ¿vos por qué te das cuenta de todo eso? Y yo me estaba esforzando mucho y yo decía, bueno, mi lenguaje del amor o de la manera en la que yo me siento amada es con el tiempo de calidad y con como con el contacto físico y yo no lo estoy recibiendo. Entonces yo estaba en ese reproche, primero mucho en oración, yo quejándome con Dios, súper aburrida, y luego empecé a expresárselo a mi esposo. Entonces, pero, o sea, para mí, o sea, yo sentía que pues mi matrimonio estaba mal, pues yo decía, no, aquí algo está fallando, yo no me siento amada, yo no me siento bien, yo me siento invisible para mi esposo y fue algo, me recordó que alguna vez, hace muchos años, yo le pregunté a mi abuela, no me acuerdo, estábamos hablando del matrimonio y mi abuela me dijo algo que se me quedó en el corazón como un miedo. Mi abuela me dijo, no, no, Aleja, es que uno, después de unos años de casada, uno se vuelve un florero más en la casa. Y yo creo que a mí eso me impactó tanto que eso generó un miedo en mi corazón. Entonces, claro, yo empecé a decir, no, ya soy el florero, o sea, llevo 3 años de casada y ya soy el florero. ¿Y qué es lo que pasa? Mi esposo es un hombre muy organizado, muy estructurado, entonces, claro, él se levantaba, eh, leía la Biblia, oraba un rato, luego desayunábamos, él se sentaba a trabajar y desde el momento en que mi esposo se sentaba a trabajar, yo lo perdía hasta el rato que almorzábamos y eso que a veces seguía resolviendo cosas del trabajo, ya seguía trabajando hasta la noche. En la noche pues tenemos una hija de 2 años, entonces toda la rutina con mi hija. Y yo decía, claro, pues es que yo todo el día soy un florero, pero no porque llevemos 3 años de casados, no por nada, sino simplemente por la manera en la que mi esposo funciona. Y es que cuando él trabaja, está tan concentrado en su trabajo que no se daba cuenta que yo me pavoneaba, él le pasaba encima, le daba un beso, le ofrecía un café y yo estaba todo el tiempo llamando su atención, pero era imposible recibirla porque él estaba simplemente enfocado en su trabajo. Entonces, es acá donde viene pues como el gran aprendizaje de Dios y fue que una vez, incluso yo llorando, yo ya le había expresado a mi esposo, habíamos tenido como una conversación trascendental donde yo le decía que yo me sentía muy mal, bueno, yo le hice pues toda la pataleta. Mi esposo muy lindo, él me decía, María, yo todos los días le pido a Dios que me ayude a que tú te sientas amada, pero la verdad yo no sé qué más hacer, yo no sé cómo ir en contra de mi naturaleza de hombre, de que me concentro en una cosa y solo puedo hacer esa cosa. Entonces, bueno, pues ahí hablábamos, yo le propuse que tuviéramos tiempo de calidad, que buscáramos espacios, que nos esforzáramos más. Y yo de verdad creía que yo tenía toda la razón y yo decía, no, es que esto, pues yo tengo toda la razón, o sea, es que acá no hay equivocación alguna. Sin embargo, al otro día yo sentía muchas ganas de llorar y yo me puse a orar y yo le dije, eso, yo sé que fue el Espíritu Santo a través de mí que yo le dije a Dios, Dios, no más, ya, yo quiero hacer feliz a mi esposo, sin importar, o sea, si a él lo que le hace feliz es sentarse a trabajar sin interrupción alguna, entonces yo lo voy a dejar y yo voy a renunciar a mí y voy a renunciar a lo que yo quiero y voy a renunciar a, porque una de las cosas es que yo cada tanto tiempo en el día iba y le daba un abrazo, le daba un beso, pero era forzado, pues porque él estaba completamente concentrado, yo pasaba y le daba un beso y para él era simplemente una distracción. Y él muy honestamente me dijo, yo no disfruto un beso y un abrazo de esa manera. Entonces, a mí eso me dolió mucho, pero yo decía, claro, eso fue como lo que me abrió los ojos. Y yo dije, yo estoy siendo egoísta,
porque yo necesito contacto físico, entonces yo forzo una situación para yo sentirme amada, pero realmente si a él no le nace, yo estoy siendo egoísta porque yo estoy irrumpiendo en este momento en su vida. Entonces yo llorando horrible, yo le dije a Dios, Dios, ayúdame, dame la fuerza para yo dejar ser a mi esposo, darle su espacio y que él se sienta tranquilo y yo ya dejarme de exigencias. Entonces ahí es donde Dios a mí me empieza a hablar y a revelarme y a decirme que yo estaba siendo egoísta, que estaba tan enfocada en esa balanza, donde si yo hago algo por el otro, entonces él qué está haciendo por mí, y en esa continua comparación que estaba perdiendo la oportunidad de simplemente esperar la cosecha y de simplemente sembrar de una manera desinteresada, sembrar en mi esposo, y esforzarme porque él sea feliz sin importar, o sea, habiendo un verdadero sacrificio. Y ahí es donde Dios me hablaba de que el amor es sacrificado. Y yo en ese momento lo entendí, yo le dije a Dios, perfecto, rompo la cuenta, desecho esa balanza que yo llevaba. Y fue demasiado bonito porque ni siquiera yo lo hablé con mi esposo. Empecé a darle como sus espacios, a dejar que él se sentara, trabajara, se dedicara a su trabajo, se concentrara, y dejé de interrumpirlo, de forzarlo. Y fue muy bonito porque al, al hacerlo, él empezó a sentir mi ausencia y ya era él quien incluso ya empezaba a buscarme para tener expresiones de cariño y a darme de eso que yo necesitaba, de esas caricias, de ese contacto físico. Entonces fue muy bonito porque me explicaba, Dios me explicaba que eso se trata la siembra, y de eso se trata cuando yo renuncio a mis necesidades por hacer feliz al otro, sin importar y sin saber en qué momento, porque yo les digo, bueno, Dios para mostrarme, me lo mostró en una misma semana, yo lo hice algunos días consecutivos, y finalizando esa semana, yo vi ahí mismo la reacción positiva de mi esposo. Eh, no siempre va a ser lo mismo. O sea, yo no les puedo asegurar, o Dios no nos puede asegurar que la cosecha va a ser tan rápida. Puede que tenga que pasar, no sé, meses y tal vez años, pero Dios me hablaba de la importancia de confiar en los principios de Dios. Y cuando Dios resume toda la Biblia en el amor, y entendemos el amor como el amor de Jesús, que fue un amor sacrificado, que fue un amor sin esperar nada a cambio, que fue un amor de dar la vida por el otro, es muy bonito, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda, y Dios nos dio la herramienta y el ayudador que nos ayuda a lograrlo. Solos no podríamos. Esto es un mensaje contrario al mundo, y tal vez muchas personas lo escuchen y suene como, pues si yo les digo esta historia como, no, mi gran aprendizaje de la cuarentena es que tengo que hacer feliz a mi esposo y no pensar en mis necesidades. Pues si alguien del mundo me escucha, me dice, ay, qué pesar, la sometida. No, 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 esta vieja volvió a los años 20, seguramente. Y no sé, pero no se trata de que yo sea mujer y mi esposo sea hombre. Se trata de que ese es el amor que Dios quiere que nosotros demos. Y es que nos atrevamos a sacrificarnos por el otro, y a dar la vida por el otro, y a dejar a un lado el egoísmo, las expectativas, las necesidades, para que el otro esté bien.
muchas veces cuando uno habla del evangelio de la prosperidad, se le olvida este mensaje. Entonces, cuando uno habla que Dios bendice, que Dios provee, que Dios hace, y de verdad, si yo les cuento mi testimonio, es que yo no he terminado de pedirle, de expresar bien lo que yo anhelo a Dios y Dios ya me lo da. Yo llevo 7 años con Dios y yo no he sentido ningún desierto en mi vida. Dios, y Dios una vez en una oración me decía que yo voy a pasar las pruebas sin ni siquiera darme cuenta que las estoy cruzando, porque Él me va a fortalecer. Entonces yo les podría hablar, o sea, yo no estoy hablando mal del Evangelio de la prosperidad y de las 1000 bendiciones, porque yo les podría hablar perfectamente de eso. Pero hoy no quiero hablarles de eso porque no quiero que se les olvide que nosotros deberíamos buscar cada día parecernos a Jesús. Dios nos dio la medida del varón perfecto para que nos asemejemos a Él. Y en parte eso significa las obras, los prodigios, los milagros, las manifestaciones espirituales, pero también es amar sacrificadamente al otro. Y la satisfacción que da es tan bonito. Miren, yo me di cuenta que uno es un barril sin fondo en sus necesidades y expectativas. Y yo no sé si les ha pasado que uno dice como, uy, no, necesito como una cosita dulce. Y se come una cosita dulce y después dice, uy, no, ya necesito es como un vaso de agua. Y se toma un vaso de agua y dice, no, ya estoy es como demasiado llena. No, necesito es como algo diferente. Y la carne es insaciable. Si uno todo el tiempo está eh, dependiente de satisfacer las necesidades de la carne, uno se vuelve un barril sin fondo. Y Dios me mostraba que eso podía suceder incluso cuando uno expone sus necesidades dentro del matrimonio, dentro de cualquier relación. Como siempre vas a necesitar algo diferente. Pero cuando yo dejo de medir mi vida y de vivir mi vida eh, bajo la medida de mis necesidades y me olvido de ellas y empiezo a satisfacer las necesidades del otro, a ser feliz al otro, a amar al otro, a esforzarme por el otro, entonces yo alcanzo la felicidad, porque ya no es un barril que yo lleno, 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 lleno y no tengo satisfacción, sino que cuando yo hago feliz al otro y respeto al otro y le doy espacio al otro, entonces es allí donde yo puedo, eh, donde yo encuentro satisfacción rápidamente en ver la sonrisa del otro, en ver al otro pleno y tranquilo y contento. Mm, Dios, Dios no nos manda, Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Y si bien yo tenía toda esta teoría muy clara, tuve que experimentarlo en carne propia para darme cuenta. Y yo me he dado cuenta que yo he recibido verdadera libertad en mi vida cuando yo renuncié a las expectativas que yo tenía de muchas cosas. Cuando yo me atreví a renunciar a las expectativas que yo tenía de mi vida profesional, pude aceptar con amor y con alegría cuando me despidieron del trabajo antes de casarme, quedamos en embarazo en la luna de miel y, y pude estar en mi casa disfrutando de mi hija sin tener que
que dejarla con nadie, pudiendo estar ahí en cada momento de la vida de mi hija. Y es demasiado bonito porque yo he invertido tanto tiempo en mi hija y hemos pasado tanto tiempo juntas que hoy, a los 2 años, ella es una niña tan segura y tan desprendida que incluso ya pide, no sé, pasar un día entero con sus tías o con sus abuelos, porque sabe que yo siempre estoy ahí. Eh, Cuando yo aprendí a, a ver mi vida y sin ansiedad y sin expectativas de que cada año tenía que pasar algo, no sé, algo importante, algo grande, pude disfrutar de las cosas bonitas que Dios iba poniendo y fue aprender a vivir el presente, porque en el mundo nos han enseñado que tenemos que vivir, que si tú no tienes un sueño, que si tú no tienes una meta, que si tú no tienes una expectativa, entonces no vas para ninguna parte, entonces si tú no tienes una meta clara, entonces te puedes desviar y no vas a llegar a ser nadie en la vida. Y con Dios yo aprendí a cederle el control y que mi mayor anhelo sea Él, para de esa manera disfrutar del presente sin angustia por el futuro y sin una cuenta del pasado de cuánto he hecho, cuánto he construido. Y ha sido muy bonito, ha sido, ha sido verdaderamente un regalo poder disfrutar las circunstancias ni frustrada por lo que yo pensé que debía cumplir, hacer. Entonces la invitación que yo quiero con este mensaje es a que seamos muy conscientes de eso. Pues obviamente les hablé de mi matrimonio, pero en la familia cumplimos un rol muy importante y a veces eh, esto se puede aplicar fácilmente a nuestros papás, a nuestros hermanos o simplemente pues con las personas con las cuales nosotros compartamos nuestra vida. Si nosotros todos los días nos esforzamos porque el otro que está a mi lado, que es mi prójimo, si nosotros nos ponemos al servicio de nuestra familia y cada día buscamos la manera de hacer feliz a los otros, de amarlos, de yo sacrificarme en algo, en levantarme un poco más temprano, en ceder el control del televisor, en hacerle la comida a algún familiar, en compartir algo que me guste mucho, en sentarme a escuchar a una persona aunque me quiero poner a chatear o a ver Instagram. Cuando uno complacer, o sea, renunciar a uno mismo y a sus necesidades para complacer al otro es muy fácil. Y yo los invito a que hagan consciente cómo pueden dejar de vivir satisfaciendo sus propias necesidades para enfocarse en amar al otro de una manera sacrificada para agradar a Dios. Para esto es importante algo. Yo me di cuenta que tal vez habían vacíos en mi corazón que yo quería llenar a través de mi esposo. Y yo le dije a Dios, Dios, de la única manera que yo voy a ser capaz de amar a mi esposo, sacrificando lo que yo espero de una relación matrimonial, es que tú llenes eh, los vacíos que hay en mi corazón. Y es muy bonito porque cuando yo estoy en intimidad con Dios, cuando yo estoy en oración, es como si a través del Espíritu yo pudiera sentir abrazos, cercanías, caricias. Y Dios es muy lindo. Aparte tengo una hija de 2 años que
que cada que tiene la oportunidad me acaricia, me da besos. Entonces Dios es muy lindo porque sabe que, que yo funciono mucho de esta manera y que yo estoy dispuesta a sacrificarla en la relación de mi esposo solamente para que él sea feliz. Pero no por eso Dios va a dejar de satisfacer esa necesidad en mi corazón, porque Dios nos ama también a nosotros. Y esa es la invitación. Sacrifíquense por quienes tienen a su lado, den todo lo que hay en su corazón, no se guarden nada. El amor sacrificado vale la pena, es duro porque estamos muy acostumbrados a vivir buscando la comodidad, nuestra propia comodidad, pero vale la pena. Cuando dejamos a un lado nuestra comodidad, buscamos que el otro sea feliz, amamos al otro y sentir cómo de esa manera podemos agradar a Dios y llenar el corazón de Dios y fortalecer nuestra relación con Dios, vale muchísimo la pena. Entonces, ese era el mensaje que yo quería compartirles, que ha sido como el gran aprendizaje que he tenido durante la cuarentena, todo lo contrario a las expectativas que tenía, pero ha valido mucho la pena. Ahora le voy a dar espacio a mi esposo para que él haga la oración final. Amor. Bueno, un saludo para todos. Entonces vamos a cerrar este espacio. Te damos gracias, Dios, por bendecirnos. Te damos gracias, Dios, por amarnos. Bendecimos este espacio, este momento en el que hemos estado reunidos hoy con nuestro corazón dispuesto a recibir, a escuchar ejemplos, historias que finalmente hacen parte de nuestro testimonio, de esa experiencia que hemos tenido contigo y que esa experiencia jamás, jamás, ni a nosotros, ni a ninguno de los que están en este grupo, esa experiencia viva de tu presencia, a ninguno nos la podrán arrebatar. Eso será suficiente para hablar hoy y siempre y hablar con coherencia y con contundencia de quién eres tú. Hoy entrego en el nombre de Jesús los corazones de cada una de las personas que están escuchando este audio. Hoy bendigo esos corazones. Hoy bendigo las personas que luchan con debilidades. Hoy bendigo esas debilidades, porque tú, Señor, conviertes esa deshonra, esa debilidad en fortaleza. Y te haces grande y te glorificas en esas debilidades. Y te amamos por eso, porque te vemos en eso. Hoy te damos gracias, Dios, porque nos permites entender a través de este testimonio que vale más buscar la felicidad del otro que nuestra propia felicidad, que incluso nuestra propia felicidad la encontramos haciendo feliz al otro. Entendiendo que la mejor y mayor muestra de amor que podemos tener por otra persona es hacer incluso por esa persona lo que no se merece que hagan por ella. Ese es el nivel de amor que tú quieres enseñarnos y ese es el nivel de amor que hoy pido que del Espíritu Santo sea derramado en nosotros y sea arraigado en nuestro corazón para que asimismo con contundencia lo llevemos, lo expresemos y lo hagamos ejemplo vivo en nosotros. Hoy entrego los sueños que esta noche vamos a tener, los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que estos sueños estarán fuera de cualquier artimaña que quiera usar el maligno.
y solamente tendremos sueños, donde abundará la paz, donde abundará el gozo, donde abundará tu presencia. Te amamos, Dios, te bendecimos y te entregamos esta noche nuestro descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una feliz noche para todos. Veo que no habían peticiones puntuales, así que, bueno, una feliz noche y bueno, un saludo a todos.